Puerto de Vega, uno de los pueblos más bonitos de la costa occidental de Asturias, en el que hoy hemos venido a grabaros un pequeño vídeo. Acompañadme, cronistas. Bueno, como podéis ver, vamos a empezar nuestro recorrido en esta pequeña zona de bares que se encuentra a mano derecha junto con la lonja del pescado del pueblo. Por aquí, a mi mano izquierda y bueno, de frente podemos comenzar a ver lo que es el muelle, el pequeño puerto de este pueblo llamado Puerto de Vega, y la cofradía, que se ha convertido también en un restaurante y en un almacén para pescadores. Enfrente de mí podemos ver también un pequeño parque y unas viviendas que ya conforman lo que es el entorno central, el entorno urbano del entramado del pueblo. Por aquí podemos encontrarnos también con distintas lanchas y barcos que se utilizan sobre todo para la pesca. Y por aquí tenemos la segunda parte del puerto. Vamos a asomarnos por aquí arriba para verlo un poquito mejor. Esto sería la salida de esta zona portuaria que vamos a ver un poquito mejor cuando nos ubiquemos por allí, en la zona del espigón y del rompeolas. Alejándonos un poco de lo que es la zona del pueblo que dejo a mis espaldas, nos subimos a esta plataforma, a este espigón o rompeolas también llamado, en el que, bueno, pues os vamos a enseñar un poco todo lo que es la zona del puerto y ya mar abierto, que lo tenemos justo enfrente de mí. No sé si os habéis fijado que en una de las panorámicas que grabamos antes se ve allá a lo lejos una estatua en forma de cola de ballena, a la que después nos vamos a acercar si nos queda algo de tiempo, porque lo cierto es que está empezando a bajar la luz en estos meses que oscurece tan pronto. Por aquí podemos ver ya ese espigón que os comentaba antes y la salida a mar abierto de esa zona de puerto. Los bloques no están pintados como los de Llanes, pero también es muy curioso las formas que pueden adoptar aquí, sobre todo en la zona que tenemos justo enfrente. Y vamos a caminar un poco por esta zona de aquí para enseñaros cómo se está poniendo el sol por detrás del pueblo y lo bonito que queda en las grabaciones, las panorámicas que os vamos a ir haciendo a lo largo del vídeo. Bueno, pues como podéis ver, estamos ya a varios
metros de lo que es el pueblo, y nos encontramos en esta zona de aquí un pequeño aparcamiento donde podemos dejar el coche, debido a que dentro del pueblo en ocasiones, en fines de semana o incluso en vacaciones, es difícil encontrar sitios libres. Por aquí tenemos una muy buena vista de lo que es la entrada al puerto, la entrada a esa zona portuaria, y también a mi mano izquierda y de frente lo que es ya mar abierto. No nos hemos encontrado ningún barco en alta mar, sí lo hemos hecho en el puerto, hemos grabado varios de ellos. Es una zona muy pesquera aquí en el occidente de Asturias, como os comentaba antes. Y bueno, vamos a ver qué podemos encontrarnos ahí enfrente donde está ese pequeño faro. Bueno, pues por aquí podemos encontrarnos con esta luz, con este faro verde que da acceso al puerto. Por allí tenemos uno rojo que imagino que señalizará que a la izquierda no es el acceso, no lo sé, no tengo ni idea. Podéis especificárnoslo por los comentarios si queréis. Que bueno, pues por aquí podemos ver olas bastante grandes que rompen en los acantilados de la zona y también en el rompeolas en el que nos encontramos. Y pues ahora, pasando sobre este río, nos dirigimos desde el punto de partida donde comenzamos el vídeo a comenzar la ruta de la que os hablábamos antes, la senda costera de Puerto de Vega, que tenéis a mis espaldas. Aquí sí que podemos encontrarnos esta vista privilegiada de esa entrada al puerto que, como os enseñamos, está a nuestra mano izquierda y bueno, esto es los rompeolas y los espigones que hemos visto antes y por los que se da salida a mar abierto a estos barcos pesqueros, a estos barcos de pesca que se encuentran en el puerto de Puerto de Vega, nunca mejor dicho.
En el año 1995, Puerto de Vega fue nominado a los premios Príncipe de Asturias como pueblo ejemplar. El muelle y el mar son el eje de la vida de este pueblo. Puerto de Vega era un importante puerto de mercancías más que pesquero. Así lo atestiguan las almenas baluarte defensivas que hemos visto anteriormente en el vídeo para protegerse de las incursiones corsas y de la piratería. El constante tránsito de mercancías tales como la madera, carne, grasas, ganado, lino y vino proporcionaron la creación de la que posiblemente sea la primera aduana de Asturias. A principios del siglo XIX, muchos vecinos y vecinas de Puerto de Vega emigran a América en busca de mejores fortunas. Algunos logran regresar y constituyen impactantes villas al estilo americano, creando un estilo arquitectónico conocido en Asturias como las casas de indianos o arquitectura americana, contribuyendo a la prosperidad del pueblo con la realización de obras civiles como lavanderos, escuelas, casinos o traídas de agua, pero sobre todo trajeron un espíritu de modernización, progreso y cultura. Los comienzos del siglo XX para Puerto de Vega fueron los del auge de las empresas conserveras de pescado, que trabajaban principalmente las sardinas, las anchoas y el bonito. Puerto de Vega encarna el romanticismo de la costa occidental asturiana y la belleza de los pequeños pueblos marineros, donde disfrutar del paisaje, sus gentes y su cultura. Puerto de Vega, además, es el lugar donde falleció uno de nuestros más famosos ilustrados del siglo XVIII que tenemos en Asturias, Jovellanos, también un importante literato de la lingua, la literatura y la cultura asturiana. Y bueno, cronistas, pues llegamos a la escultura de la cola de ballena que veíamos antes desde abajo y que os enseñábamos en el vídeo, con unas vistas más que alucinantes de la costa asturiana y también de lo que es la entrada del puerto y al pueblo. My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt peace, son. Don't call me back until your dreams come true. But I pray for you, be always by your side. Now I've been many places all these years. I used to cry. Y bueno, cronistas, pues aprovechando esta panorámica que acabáis de ver en el vídeo que os acabo de poner de fondo, me despido de vosotros hasta el domingo que viene, como siempre a las 12 horas, aquí en nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Recordad, si os ha gustado este contenido, esta primera escapada del año, suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones de forma totalmente gratuita. También compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, con quien queráis. Dejarnos por aquí vuestro comentario de próximas rutas, de próximas escapadas o de próximos pueblos que queráis que visitemos. Y también, como no, dejarnos vuestro like y seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, Crónicas _Asturias. Hasta el fin de semana que viene, un saludo.